Buenas. Algunas ideas. ¿Por qué es que el comunismo odia y hasta cierto punto le tiene miedo al cristianismo? ¿Por qué? Bueno, voy a compartir 4 razones por qué es que esto es así. El comunismo, como un sistema totalitario, no tolera competidores y ve al cristianismo como un competidor serio, como un competidor peligroso y como un competidor muy capaz. El cristianismo ha probado a lo largo de la historia la capacidad que tiene realmente de sobrevivir y de penetrar y de conquistar, incluyendo al Imperio Romano, con toda su violencia y todo su fanatismo religioso también. Claro, esto es así no porque el cristianismo por sí solo tenga esos méritos, sino porque es una manifestación sobrenatural del ser divino. Es Dios, es el reino de Dios en la tierra, es el pueblo de Dios, con promesas de perseverancia y de victoria. Humanamente hablando, acordémonos que el totalitarismo tiene aspiraciones metafísicas, el comunismo en este caso, la ideología del comunismo tiene aspiraciones metafísicas. No solamente busca el poder de controlar una nación, controlar a los pueblos, a la gente, sino también busca transformar al individuo. Cosa que es un byproduct, que es un efecto secundario también del cristianismo. La meta del cristianismo es Jesucristo, es la gloria de Dios. Eso incluye la salvación, y la salvación incluye la transformación del individuo. Ahora bien, hay 4 ideas aquí de las cuales hacen que el comunismo odie y se resista y tenga que, para poder sobrevivir, combatir al cristianismo. Y estas 4 razones son las cuales en Cuba, como un país totalitario, también siguieron la misma receta de combatir al cristianismo. Número 1 es la ideología. El cristianismo tiene un mensaje. Y el mensaje es un mensaje que también transforma. La transformación en el individuo es inevitable. El cristianismo también busca un cambio de lealtades. La lealtad a uno mismo, la lealtad a un líder o, en este caso, la lealtad a una institución, la lealtad a una agenda social o política. Pero en este caso el cristianismo es muy explícito cuando promueve la lealtad a Dios por sobre todas las cosas. El comunismo busca también propagar una lealtad, la lealtad al partido, la lealtad a la filosofía misma. Se traduce también como la lealtad al líder. Pero el cristianismo tiene otro mensaje, es un cambio de lealtad. El cristianismo cuestiona todas nuestras lealtades y pone esas lealtades realmente al que se la merece, que es Jesucristo el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, de esa manera el cristianismo tiene otra ideología. Las dos son radicales, pero la ideología del cristianismo es una ideología, por así decirlo, lo estoy llamando ideología para que algunas personas entiendan. Realmente es una doctrina, realmente es un mensaje, pero vamos a usar la palabra ideología. Son ideologías opuestas, diametralmente opuestas e irreconciliables. Las dos agendas no se pueden reconciliar. Entonces, cuando hay un programa en la sociedad o hay un grupo en la sociedad que promueve una agenda diametralmente opuesta, o una ideología o un mensaje que cancela el mensaje y la ideología que se propone en el comunismo, obviamente es un enemigo y hay que combatirlo. Número 1, el cristianismo tiene su propia ideología y la ideología es la lealtad a Dios, la lealtad a Jesucristo por sobre todas las cosas. Y todo lo demás es un byproduct, realmente es consecuencia de, pero no es el objetivo
El objetivo no es ser buen padre, buen hijo, buena madre. Esos son consecuencias de haberse acercado genuinamente a Dios y de que el hombre y la mujer nos hayamos rendido a Dios. Luego entonces el Espíritu Santo opera por medio de la persona y le da el deseo y la voluntad de ser buen padre, buen hijo, buen ciudadano y todas esas cosas. O sea que en la jerarquía de lealtades, Dios es lo número uno. Y es algo radical, obviamente, algo poderoso, pero es algo radical también. Entonces ahí hay un punto de contención muy fuerte e irreconciliable. Lo otro que ofrece el cristianismo también es una institucionalidad. Una institucionalidad. El comunismo destruye las instituciones. Cuando el comunismo llega a una sociedad, lo primero que hace es destruir el comunismo clásico, ¿okay? El marxismo y el comunismo clásico. No esta cosa del siglo XXI que estamos mirando ahora, socialismo del siglo XXI. Es lo mismo también. Pero el comunismo clásico lo que busca es la destrucción. Es un sistema nihilista, es la destrucción de la fe, la destrucción de los valores, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la sociedad civil. El programa comunista lo que busca es destruirlo todo para que los únicos que queden sean ellos y su sistema. En China, la revolución aquella cultural, la destrucción del arte, la destrucción de la religión, la destrucción de las tradiciones. El mismo Engels escribió un libro acerca de la destrucción que llama para la destrucción de la familia, que es el núcleo más básico de una sociedad. Es la institución más básica, the building block, el bloque más simple. Ahí está, Engels, usted lo puede buscar. Entonces, el cristianismo ofrece una institucionalidad, ofrece un grupo de personas que funcionan por sus propias leyes. La iglesia local de tu barrio, en Cuba o en cualquier otro lugar, es una institución también. Es un grupo de personas que funcionan bajo nuestras propias leyes, bylaws, leyes o normas, su propia constitución también, documentos afines. Es una institución donde ofrece también su propia estructura y liderazgo, donde se hacen cosas que son ajenas al gobierno. No necesariamente en contra, pero ajenas al gobierno, independientes de. Es un grupo de personas donde se estimula el funcionamiento independiente del poder imperante y hegemónico. Entonces, esa nueva visión social, donde hay unas instituciones por aquí, donde la gente aprende a ver un grupo de personas en una organización que naturalmente no se desprende y no viene de la matriz social, que es el partido, donde el cual emana todas las cosas y ellos crean y aprueban todas las cosas. Entonces, eso es algo sospechoso para el comunismo. Eso se ve como algo aledaño, competitivo. Porque al final lo que se busca es, como decía Fidel, con la revolución todo y sin la revolución nada. O sea, es que sin el partido no puede haber nada, es la manera que ellos lo veían, ¿no? Y que todo sea con el partido, bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, si sin ellos nada puede existir. Al final del día es igual. Entonces, el cristianismo ofrece una nueva ideología, una nueva doctrina radical, basada en la lealtad al Supremo Dios. Ofrece también, de manera práctica, enseña a las personas a vivir y a crear instituciones paralelas y contrarias al Estado totalitario. Porque los intereses de un Estado y de un partido comunista y de un líder no son los intereses ni los objetivos de los cristianos, de una iglesia bíblica. Si usted no sabe lo que es una iglesia bíblica, bueno, no estoy hablando de todas las iglesias, obviamente, estoy hablando de una iglesia bíblica,
fundada bajo las doctrinas de los apóstoles y los valores de los apóstoles. Ofrece otra cosa más la iglesia, el cristianismo, que lo convierte en blanco de un estado totalitario, especialmente en este caso el comunismo. Es el liderazgo. El liderazgo. En los países totalitarios, las personas que muestran capacidades de liderazgo se vigilan muy de cerca. Las personas que muestran que tienen capacidades de liderazgo de manera natural, que tienen tendencias a expresarse, a hablar, a generar seguidores o simpatizantes o acólitos. Personas que toman iniciativa, que demuestran valores y principios y los pueden comunicar de manera convincente. Quizás un liderazgo que necesita ser pulido, crecido, perfeccionado. Eso no importa. Pero si tiene el germen del liderazgo en los países totalitarios, esas personas son de sumo interés para los servicios de inteligencia locales y nacionales. Porque el liderazgo es algo muy peligroso. Eso posiblemente es lo más peligroso que hay, ¿no? Es el líder natural que surge fuera de la vigilancia y del purview, del control del Estado. Eso es muy peligroso. Esa voz propia, esa mente propia, esa capacidad de hablar, de escribir, de convencer, de comunicar, de iniciar cosas. Eso es muy peligroso en un Estado totalitario. Yo diría que es lo más peligroso lo más que vigila el Estado totalitario es ese. Ese líder innato. Ahora, el cristianismo, ¿qué hace? El cristianismo provee la oportunidad para que las personas exploren sus tendencias en el liderazgo. El cristianismo encourage, anima, prepara, equipa a las personas a que sean líderes y que no respondan necesariamente a una entidad humana. Hasta cierto punto es un freelance, es un líder que no necesariamente siempre en todas las denominaciones está conectado quizás con un pastor local, con un obispo, con un cardenal. Estamos hablando del cristianismo en general. No se me cierre la mente a una sola familia, grupo de cristianos. Entonces esa cosa de a un joven, a una joven, cuando llega a una iglesia, que empieza quizás a enseñar un grupo de estudio bíblico, quizás se le da la oportunidad para que enseñe, muchos se les da la oportunidad para que predique, inclusive para que comience una obra, comience un culto en su casa, comience un estudio bíblico, enseñe una escuela dominical, toque un instrumento, se pare delante de un grupo de personas. Ese entrenamiento, que dicho sea de paso, hay de dos maneras. Hay iglesias que tienen un entrenamiento muy académico, un approach, un acercamiento muy académico al liderazgo, donde se enseñan manuales, se les da literatura y de esa manera aprende el muchacho, la muchacha o el hombre o la mujer o quien sea, joven o el anciano inclusive, principios de liderazgo. Pero si no, también es un liderazgo que se enseña hands-on, se enseña un liderazgo en la marcha. A medida que la persona va desarrollando, va sirviendo al Señor, va entregando su vida, se le da oportunidad para que tenga un liderazgo. Entonces, esta característica, esta característica de estimular y de manera efectiva desarrollar liderazgo dentro de una población, que es una población cautiva, que es una población donde el liderazgo se ve de manera sospechosa, no es bienvenida, no es recibida en un estado totalitario. No quiere decir que todos esos jóvenes se vayan a convertir en contrarrevolucionarios, no. Pero ya se siembra un germen de cierta independencia en la cabeza, en la forma de ser de esa persona. Ya se le enseña, ya se le da herramientas a la población. Acuérdense que el estado totalitario es un estado de control total y absoluto
is absolute control. Es control absoluto. Y los únicos líderes válidos son los que ellos aprueban. Aunque no tengan ninguna capacidad de liderazgo. No tiene nada. Lo mejor que tiene para mí el señor Díaz-Canel, el dictador, para ellos es que no tiene voz propia. Ellos nunca quisieron escoger un líder natural para la famosa esta sucesión que han hecho de la continuidad. No, Díaz-Canel, usted lo ve, es un hombre insípido, un hombre, obviamente yo lo veo para mí, sin pasión ninguna, muy monótono, etcétera y demás. No quiero convertir esto en una crítica a su persona porque de esto no se trata. Pero, obviamente, alguien ha dicho, y no pudieron encontrar a alguien más carismático. No, es que ellos no quieren eso. El carismático es Raúl, el carismático hoy es Fidel, el carismático son ellos. Los demás son tontos útiles. Menosprecian el liderazgo que no les conviene. Entonces el cristianismo ofrece ese taller donde las personas pueden explorar sus tendencias sociales a un liderazgo. Y cuarto, otra razón más. La primera razón es la ideología. La segunda razón que planteé del desprecio y del antagonismo, del comunismo al cristianismo, es la institucionalidad, la cual enseña la iglesia, el cristianismo, en la población. Y las personas por primera vez experimentan a convivir en una comunidad diferente a la comunidad del Estado, ¿no? Ya eso lo comenté. Y la otra es el liderazgo. Pero queda otra más aquí, y es la capacidad de movilización que tiene el cristianismo. Esa es otra piedrecita en el zapato de un régimen comunista. La capacidad de movilización. Hermanos, vamos a hacer esto. Hermanos, vamos a hacer aquello. Hermanos, vamos a hacer lo otro. Hermanos, vamos a ir a esta provincia y vamos a comenzar una obra nueva. Y vamos a pedir al Señor que envíe un pastor. Y viene un misionero y se gradúa a un seminario, quizás sí, quizás no, eso no es muy relevante. Pero en Cuba la comunidad cristiana se mueve de un pueblo a otro, en sus propios medios, sin el auspicio del Estado Todopoderoso, que controla todos los recursos. Las iglesias en Cuba se abren sin el auspicio del gobierno. Y sin embargo se abren en contra y en contra de las mareas y de las corrientes y de todas las cosas, porque el Estado cubano no es amigo de la religión. Es amigo de la religión que ellos pueden usar y controlar, como todo, pero no es amigo de la religión libre. Ahí está el problema. Entonces los cristianos muestran esa capacidad. Desde luego también encourage, se anima, se practica esa capacidad en el cristianismo de un poder de movilización. Vamos a aquel pueblo, vamos a hacer una iglesia. Vamos al otro pueblo, vamos a comenzar una obra nueva. Ahora nos vamos para un campamento de jóvenes. Después vamos a escribir un libro. Después vamos a hacer un contenido en YouTube. Después vamos a... Y tú ves que la gente apoya. El pueblo sigue. Los que son cristianos, a lo que me refiero. Hay un pueblo que sigue, hay un pueblo que apoya. Hermano, hace falta fondos. Hace falta levantar ofrendas, porque vamos a hacer esta otra iniciativa, y se levantan ofrendas, y se crea un grupo, se crea un comité, y se hace, y se trabaja, y se crean manuales, y se cometen errores, y después se aprenden, y se vuelve a hacer otra vez, etcétera. O sea, un poder de movilización que es innato, ajeno a el gobierno. Lo que quiero decir es que el cristianismo no es solamente una forma de pensar, es una forma de vivir. Son lealtades, son principios que se enseñan, que no están a la disposición del gobierno, del Estado totalitario. Esa es otra cosa que debe entender. Porque ese líder que se prepara es líder para servir a Dios, y así es como él o ella lo ve. Esa iglesia que está ahí se funda y funciona. El propósito no es salvar ni el gobierno, ni la revolución, ni el socialismo. El propósito es darle la gloria a Dios. Otra vez, propósitos aparte. Ese poder de movilización
que se ejecuta, que se aprende, al cual uno se suma, que uno da, que uno alimenta, no está para promover los intereses del gobierno. Entonces estamos mirando aquí que si se deja on check, que si se deja solo, si se deja aparte, el cristianismo en un estado totalitario es counterintuitive, es contrario y muy peligroso, porque pone todas estas bases en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta que realmente tiene que hacer el estado totalitario? Lo que siempre ha hecho en Cuba: combatir al cristianismo, penetrarlo, combatirlo, usar medidas activas, dividir, crear, buscar maneras de cómo realmente destruir comunidades cristianas, ya sea por medio de malos testimonios, que la comunidad cristiana es muy sensible a eso, a los malos testimonios, introduciendo malas doctrinas. Divide y vencerás, todas estas cosas. Entonces, estas son las características que hacen que el cristianismo sea realmente un peligro realmente para el Estado totalitario y para el comunismo. ¿Puede sobrevivir los dos paralelamente? No pueden sobrevivir los dos paralelamente. Lo que sucede casi siempre es que la iglesia se convierte en una iglesia underground, en una iglesia subterránea, muchas veces, ¿no? Como ha pasado en China y en otros países, en los países árabes, también, en los países musulmanes, en los países donde el cristianismo ha tenido que sobrevivir en un ambiente muy hostil. La iglesia sigue funcionando, pero de otra manera, underground, subterránea, clandestina, pero sigue funcionando, ¿no? Se dice que hoy en día hay más cristianos en China que en Europa y en Estados Unidos juntos. Lo que todo es calladito, ¿no? No hay grandes edificios así, etcétera. Sí hay, pero eso está controlado por el gobierno. Eso es un paripé, eso es una fachada. Es una semi-libertad religiosa, que es lo que existe en Cuba, no una real libertad. Cuando hay una verdadera libertad, no se busca penetrar, no se busca contradecir, no se busca obstaculizar al cristianismo. Oye, en Cuba habían iglesias que tenían culto y el domingo te ponían un plan de la calle delante de la iglesia con los muchachos, con música, con gritería, sabiendo ellos precisamente que eso estaba estorbando el espacio y el tiempo sagrado que estaban teniendo aquellas personas dentro de la iglesia. Pero afuera le metían un plan de la calle para hacerle sabotaje con músicas y bocinas. Un país donde se respete el espacio y el derecho a la religión, el Estado no hace esas cosas, porque eso es actuar con malicia. Eso es actuar con malicia y con propósito. Entonces, estas son 4 razones por las cuales el cristianismo es despreciado y menospreciado y es ostracized, es puesto al margen de la sociedad por el comunismo. Usted no puede ser comunista y ser cristiano. Si alguien nunca te lo ha explicado, esa es la verdad. Por eso usted no puede ser cristiano y ser comunista. Las dos no sobreviven simultáneamente, ni en el individuo y por ende ni en la sociedad. No puede ser. El totalitarismo está consciente de esto y por eso es que combate al cristianismo, porque es una manera del totalitarismo protegerse a sí mismo y poder garantizar que va a sobrevivir. El totalitarismo, el comunismo, ve al cristianismo como una oposición, y lo trata como una oposición. En Cuba le llamaban diversionismo ideológico, algo muy fuerte, algo peligroso, y le metían miedo a las personas para que no se identificaran con los cristianos y con el cristianismo. Miedo, de tal manera que muchas personas negaban su fe en público, que en ningún país se veía un país libre, no hay necesidad de tú negar tu fe. ¿Por qué vas a negar tu fe? Pero era en el interés del Estado mantener al cristianismo suprimido y reprimido. No extinguirlo
porque ellos viven de la propaganda. Entonces ellos lo que querían era tener un cristianismo que ponerlo como una fachada. Por eso se dejaron las iglesias abiertas y eso, pero las iglesias no podían crecer, etcétera. No voy a hacer toda la historia de las faltas de libertades religiosas en Cuba, pero se usaban las iglesias a decir, no, mira, aquí hay libertad de culto, aquí hay cristianos, mira, aquí hay un cardenal, aquí hay una catedral, etcétera. Pero eso es una pantalla. Eso eran nada más para decir, es una pseudo libertad religiosa, como hay una pseudo libertad de expresión. Realmente no es una sociedad libre, y el pueblo no es libre, y los grupos cristianos no son libres. Y mientras que Cuba tenga aspiraciones totalitarias, que haya un partido comunista clásico totalitario, no va a haber realmente una libertad 100% para la comunidad cristiana, ni para ninguna otra comunidad que tenga similares características. Hay otros grupos religiosos en Cuba que necesariamente no tienen estas características, pero estoy hablando en el caso del cristianismo, ¿no? Así que bueno, orar por nuestro país, libertad, Dios, libertad y verdad para nuestra patria y para el pueblo cubano. Bendiciones.